Estamos en la parashá Vayeshev y se asentó. Estamos en Sefer Bereshit, libro de Génesis, capítulo 37. A partir del versículo 2. Venimos viendo la historia y venimos conociendo a nuestros patriarcas, a Boteinu, nuestros patriarcas. Ya conocimos un poco más de Abraham y su caminar, en Dios por supuesto, nunca de otra manera. Ya vimos el caminar de Isaac, vimos el caminar de Jacob y lo que nos legaron. Hasta ahí llegamos con los patriarcas. Hay quienes sostienen que José fue el cuarto patriarca, lo cual no es cierto, no es bíblico, y no tiene que ver con el judaísmo ese concepto. Cuando la Torá muchas veces habla, la traducción de la Torá, mejor dicho, o algunos libros hablan de los padres, es un error de traducción. Está hablando de los patriarcas o de las tribus. Yosef no fue un cuarto patriarca. O fueron tres los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Por eso en el judaísmo se reza 3 veces por día. El rezo matutino, que es el rezo de Shaharit. Shahar es el amanecer. Minja, que es el de la tarde, que viene de Menujá, que es el descanso de la tarde, la hora de la siesta. Y Arbit, que es el rezo de Erev, del atardecer. Abraham rezaba por la mañana, Isaac al mediodía y Jacob por la noche. Por eso los tres rezos. No hay un cuarto de rezo de Yosef, de José. No existe eso. Eso es un invento. Muy bien. Ahora vamos a conocer el accionar de Yosef. En Sefer Bereshit vamos viendo vidas individuales. Después en Sefer Shmot, en Éxodo, ya empezamos a ver pueblos. Ya no individuos solamente. Acá vemos individuos solamente, pues estamos viendo quienes dieron origen a nuestro pueblo. Son los que marcaron un legado antes de que estuviera entregada la Torá. Los que tenían la Torá en su corazón sin haberla leído nunca, por revelación divina. Y por eso siguieron a su Dios. Cometiendo errores también, porque no eran dioses, eran humanos. Y cometieron errores, pero nunca con intención. Siempre con un corazón mirando únicamente a Dios. Y vamos a conocer a un muchacho de 17 años que tenía lo que tiene cualquier joven de 17 años, salvo excepciones, la altanería. Yo me llevo el mundo por delante y el que sabe todo soy yo. Y a mí nadie me puede enseñar nada. No sé si suena conocido eso. Yo creo que sí, ¿no? Y ahí es donde metemos la pata hasta mejor ni hablar dónde. Y vamos a conocer la historia de Yosef a partir de los 17 años. ¿Y qué le pasó? Porque hubieron dos Yosef. Uno, el de 17 años, y otro que entendió el mensaje de Dios. Y a él de las pruebas entendió que no estaba bien lo que venía haciendo. Pero tuvo que sufrir para eso. ¿Y por qué Dios me hace esto? ¿Y por qué Dios me hace esto? ¿Y por qué a mí? Para enseñarnos, para probarnos, para mostrarnos que hay una visión diferente de las cosas. Se dice que se entiende Torah recién a partir de los 40 años recién. Que es la edad que uno ya tuvo sufrimientos y puede entender lo que Dios nos quiere decir. Hasta los 40 años, según nuestros sabios, no hay un concepto muy claro. Recién después de los 40 está establecido que es la edad que uno empieza a comprender la palabra de Dios verdaderamente, con más profundidad, porque ya uno ha pasado cosas en la vida, por lo menos la mayoría. Hay quienes vieron una burbuja toda la vida, lo lamento por ellos. Muy bien.
37:2 de Sefer Bereshit, Génesis. Esta es la historia de la familia de Jacob. Yosef tenía 17 años, no lo dije yo, lo dice la Escritura. Tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Recordemos que Raquel, era estéril. Y Yosef era el hijo primogénito de Rachel, el primer hijo de Rachel, la mujer amada de Jacob. Acá no se lo nombra a Benjamín, porque nació después de esto que está sucediendo ahora. Todavía no había nacido Benjamín. Benjamín nació cuando Yosef ya estaba en Egipto. La Torá no dice esto de que él informaba a su padre de la mala fama de ellos, sino que traía habladurías. Ahora, uno escucha la palabra habladurías hoy en día, por eso hay que contextualizar y no pensar que lo que estamos leyendo es igual ahora, hoy en día, en absoluto. El lenguaje es otro. Por eso hay que saber de qué tiempo estamos hablando. No podemos llevar lo mismo de ese tiempo a este tiempo en cuanto a las expresiones bíblicas. Trae habladurías significa en la Torá que es informar la verdad de un hecho, no es el chusmerío. Es el concepto de esos tiempos. Porque hay que tener cuidado cómo nos expresamos. Traer habladurías en la Torá es informar la verdad de un hecho. Y forjar habladurías, crear habladurías, era mentir sobre un hecho. Y lo que hacía Yosef era contar verdades de lo que sus hermanos hacían a su padre. No traía chusmerío, contaba lo que sus hermanos estaban haciendo mal. Lo que pasa es que como era muy joven, no midió las consecuencias tanto de cómo contaba las cosas y cómo transmitió después los sueños que producían enojo, ofensa y rechazo de los demás, incluso de su padre. Incluso de su padre. Vamos a ver. 37:3. Israel, que por supuesto es Jacob se lo llamó de varias maneras. Israel y también Yishurun. Israel amaba a Yosef más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Desde el hebreo dice túnica ornamentada. Ktonet pasim y pasim, dice Ktonet pasim, dice en hebreo. Pasim viene de paz, que en arameo significa palma de la mano. Eso quiere decir que la túnica tenía mangas largas. ¿Ven cómo hay que ir hilando para qué nos está diciendo la Torá en cada parte? ¿Y qué significa palma de la mano? ¿Qué me importa a mí si palma de la mano? ¿Qué nos importa? Y mucho nos importa. Vamos a ver por qué. Porque acá se deducen otras cosas. Quiere decir que la túnica tenía mangas largas, por eso le llegaban hasta la palma de la mano. ¿En qué nos modifica a nosotros? Vamos a ver. Según la costumbre, la túnica es símbolo de autoridad. Las mangas largas era indicio y significaba que no iba a tener que trabajar con las manos. ¿Se dan cuenta? Tener mangas largas impide el trabajo bien porque las mangas molestan. Esto era indicio que él no iba a tener que trabajar con las manos como sus hermanos. La gente del campo no podía trabajar con mangas largas, era imposible.
Muchos, si quisieran trabajar más largas, se remangan las mangas, pero las mangas se van cayendo. Entonces no se usaba mangas largas para trabajar. Isaías 22:21 dice, Isaías 22:21 dice, y lo investiré con tu túnica y tu autoridad le daré en su mano. La túnica era autoridad. 37:5. ¿Qué es lo que tenía el sacerdote? Una túnica, ¿no? El Cohen tenía túnica también, porque tenía autoridad espiritual. 37:5. Tuvo Yosef un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. No pegaba una este muchacho con sus hermanos. No hay una que pegara. Cada vez la embarraba más. Pero cuando vamos cayendo cada vez más, y cada vez que queremos salir nos hundimos más, hasta que vemos la soguita del Señor y nos aferramos a Él y empezamos a volver para atrás, es decir, arriba. La historia de Yosef comprende 6 sueños. 6 sueños. Esta es la historia de Yosef. En 3 grupos y tiempos diferentes. 2 sueños de Yosef a sus hermanos. Y luego a toda la familia. 2 sueños en el calabozo al copero y al panadero. Y 2 sueños al faraón. En esto se resume la vida de José en Egipto. En 6 sueños se manifestó el futuro de la vida de Yosef. En 6 sueños. ¿Y qué logró con estos 6 sueños? Logró. ¿Qué significaron estos 6 sueños en su vida? Porque esos sueños vinieron, la revelación de esos sueños vinieron de parte de Dios. Y Yosef lo reconoce. Esto hizo unir a su familia. Y por lo tanto a las 12 tribus de Israel. Que llegarían a la tierra prometida. Así como en 6 días Dios creó el mundo. Así como Dios en 6 días hizo la creación, en 6 sueños que vinieron de Dios, revelación a Yosef, se creó el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Yosef no atacó a sus hermanos cuando los reconoció y se identificó con ellos. Unió la familia y las 12 tribus de Israel que llegarían a la tierra prometida como Dios creó el mundo y la vida. 37:7. Estábamos atando, manojos en medio del campo y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho. Es el sueño que le cuenta a él a sus hermanos. Y se quedaba derecho mi manojo. Y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Digamos que no era muy agradable para los hermanos escuchar esto. Este sueño no era para esta etapa de la vida, porque ellos no eran agricultores todavía. Fueron agricultores después. Eran ganaderos. Así que ninguna espiga se les iba a inclinar, ellos estaban con los animales. Este era el sueño del futuro pueblo hebreo, el sueño que identificaba lo que iba a pasar en el futuro. (37:8). Entonces respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Pero en realidad lo que sucedió después. Fueron a comprar comida y ahí temieron que él se vengara y cayeron a sus pies. Sí se inclinaron ante él. Probablemente los hermanos pensaron que quería provocarlos, irritarlos y jactarse delante de ellos, porque era el preferido de papá. Tenía la túnica que ellos no. Era el nene de papá. Por eso, padres, abuelos, no hagan diferencia entre los chicos, por favor.
No creen odio en la familia, prefiriendo a unos, por lo menos públicamente, que a otros. Es cierto que muchas veces hay inclinaciones de algunos padres más que por uno por otro, no siempre, pero a veces pasa. Al menos no lo demuestren. No hieran a sus hijos o nietos, o sobrinos o chicos. No los hieran mostrando diferencia. Eso marca para toda la vida, se los aseguro. Hay que tener mucho cuidado de lo que hacemos, porque esos recuerdos no se borran después y crea rencores y odios. 37:9. Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. Les dijo: he tenido otro sueño. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Las 11 estrellas son sus hermanos, y el sol y la luna su padre y su madre. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sí, eso pasó. Pero no era el momento para decirlo de esta manera, por lo menos. Si hubiera tenido experiencia de vida e inteligencia, lo hubiera dicho de otra manera. Se me metió esto en la cabeza, qué locura. ¿A ustedes les parece que pueda aparecerse esto en mi cabeza? Yo jamás creo esto. ¿Cómo voy a creer estas cosas? ¿Cómo voy a pensar que ustedes se van a inclinarme? Contarlo, pero de otra manera. Mostrando humildad y sencillez. Tenemos que tener cuidado cómo nos dirigimos a las personas. Que no crean que somos algo diferente a lo que debemos ser. De esta manera, como Yosef es víctima de sus hermanos por soñar y revelar sueños de Dios, así Israel es víctima de la humanidad por el hecho de traer la palabra de Dios. Y por tratar de seguir fiel a Dios. El Dios que les había ordenado todo esto. El pueblo de Israel fue víctima por seguir la palabra de Dios y no querer contaminarse de los pueblos paganos. Y no querer aceptar creencias que eran ajenas al Dios que les mostró revelación. Quedó claro, ¿no? Somos culpables de traer la palabra de Dios a la humanidad. Somos culpables de traer un código de ética y moral a la humanidad que Dios nos encomendó. De eso somos culpables, sí, Señor. Y nos dicen que no tenemos que cuidar todo eso que quedó atrás, que la Torá quedó atrás, que no tenemos que cuidar la dieta alimentaria, que eso es cosa del pasado. Parece que el no matarás también es cosa del pasado, porque hoy en día se mata a mansalva como si nada. Parece que el no robarás también es cosa del pasado. El no codiciar a la mujer de tu prójimo es cosa del pasado. El no levantar a falso testimonio es cosa del pasado. Entonces hay que ser ruin, hay que ser malvado, hay que mentir. Eso es lo que está pasando en el mundo. Por eso nos odian. Trajimos un código de moral, el cual el mundo detesta. Gracias a Dios que hay gentiles creyentes que también creen en esto. Bendito Dios por esto. No en la conversión, en estos mismos conceptos de moral. 37:20. Ahora pues venid, los hermanos están planificando. Matémoslo y echémoslo en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Veremos entonces qué será de sus sueños. Fíjense qué poca visión
Me hace acordar a Esaú cuando le dijo, dame el guiso y te doy mi primogenitura. Y después dijo que Jacob se la había robado. Rubén no quiso que se lo mate, ya que se sentía en deuda con Yosef debido a que cuando Rubén se acostó con la concubina de su padre, con Bila, estaba como desterrado. Pero cuando Yosef tuvo el sueño, lo incluyó a Rubén como uno de los 11 que se inclinarían ante él. Yosef no lo dejó de lado Rubén porque mancilló el lecho de su padre. Lo tuvo en cuenta entre los 11. Y por lo tanto lo incluía dentro de sus hermanos en lugar de desecharlo. Rubén desconfiaba de Simón y de Leví, ya que había aniquilado todo Siquem. ¿Se acuerdan cuando mancillaron a Dina, a su hermana? Simón y Leví fueron a matar a todo el pueblo de Siquem, a asesinar, porque Jacob no estaba de acuerdo. Se los consideró asesinos. Fíjense cómo Leví cambió su actitud, la descendencia de Leví, en el becerro de oro. ¿Vieron? Dice la Torá que los hijos pagarán las consecuencias de su padre hasta la tercera y cuarta generación, a menos que reviertan eso. Eso hizo Leví, la descendencia de Leví. Revirtió esto cuando se puso al lado de Dios en el becerro de oro y fueron bendecidos. 37:26. Entonces Yehudá dijo a sus hermanos, ¿qué vamos a ganar con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? 28. Cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a Yosef de la cisterna, lo trajeron arriba. Esto lo trajeron arriba, a mí me suena como que lo elevaron. Lo trajeron arriba, lo elevaron vendiéndolo como esclavo. Qué contradicción, ¿no? Porque después fue elevado en Egipto. Y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos se llevaron a Yosef a Egipto. 37-36. Los pasajes intermedios los pueden leer en casa, si no estaríamos hasta pasado mañana. 37-36. En Egipto, los madianitas lo vendieron a Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia. Hasta acá, la para allá, la Torá, la parte de Torá. Los hermanos tuvieron celos de Yosef. En venganza lo venden como esclavo porque los provocó. Él estuvo un poco desubicado, pero era un chico de 17 años, en el cual no se puede tomar tal cual lo que hace, pues sabemos que le falta experiencia. Sabemos que es un joven, porque estos hermanos también fueron jóvenes antes que él. Y se olvidaron que ellos también fueron jóvenes y seguramente cometían las suyas como Rubén, por ejemplo, que mancilló el lecho de su padre. Pero ellos no tuvieron en cuenta que era su sangre, que era un hermano. Y decidieron matarlo, venderlo como esclavo para sacárselo encima, en vez de aconsejarlo y mostrarle que estaba equivocado. Juzgaron. Y eran los futuros padres de las tribus. No tuvieron en cuenta que un hermano de sangre, que a lo mejor había que enseñarle. Estuvo mal eso, ¿no? Contesten, estuvo mal eso, ¿no? Sin embargo, hacemos lo mismo cuando vemos a alguien que está equivocado en la congregación o en la familia. Y lo juzgamos y lo rechazamos. Mira este lo que hace, mira esto lo que dijo. Por algo el Señor dijo, mira la viga que tenés en el ojo y no la paja que hay en el ojo ajeno. Mirémonos al espejo y pensemos qué hacemos nosotros si tenemos derecho a acusar a alguien o juzgar a alguien. Pero no queremos ver nosotros, queremos hablar de otros porque no nos conviene. Pero el Señor nos enseñó otra cosa, a mirar adentro, para no volver atrás.
Tenemos que aprender, la humanidad tiene que aprender que no hay que ser ligero para hablar. Acuérdense, lo enseñé muchas veces esto. 2 oídos, bien abiertos, hay que lavarlos de vez en cuando, ¿eh? No están tapados por nada, solo por las no ganas de escuchar. La lengua está en posición de descanso y hay que dejarla descansar. Está así la lengua. Trabada por los dientes y los labios. Para mover la lengua hay que mover 64 músculos, mire qué laburo. Para abrir el oído no hay que hacer ningún movimiento, simplemente dejar que descanse la lengua. Si hablamos no escuchamos. Escuchamos en estéreo, ¿eh? Y todo, en estéreo. No es monaural, es estéreo. La lengua hay que dejarla quietita, para que solamente se mueva para hablar palabra de Dios. Y el oído para escuchar todo y saber decidir para qué lado nos inclinamos. Esto es lo que no hicieron los hermanos. Y esto es lo que sí hizo Yosef después. Es más cómodo hablar del otro y no mirarnos adentro. Es mucho más cómodo. Y zafamos. Zafamos hipotéticamente, porque ante Dios no zafamos de nada. Ante Dios no zafamos absolutamente de nada. Todo se anota. Todo va a la contabilidad. Evitemos que la cuenta dé en rojo. Evitemos que la cuenta dé en rojo. Veamos que la cuenta tenga superávit. Un buen depósito en el reino de los cielos. Un buen plazo fijo que no se toca. Es para nuestro futuro. Un muy buen plazo fijo. No en los bancos, ahí arriba. En el banco de Dios. Porque después Yosef fue prosperado. ¿Y cómo? Ya lo veremos más adelante. Vamos a Amós. Amós 2:6. Yo el sábado pasado pregunté a la congregación en el mensaje, antes de empezar el mensaje, ¿qué les gustaría escuchar? Si lo que es lindo o la verdad. Todos dijeron que querían la verdad. Bueno, hay que afrontar las consecuencias. Esto es verdad. Lo lindo, a veces hablamos lo lindo también, ¿eh? Pero lo lindo que es todo el tiempo lindo, en otro lado. Acá, no. Hablamos de la vida de verdad, no de la vida inventada. Amós 2:6. Así ha dicho Adonai: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Para la Torá dice, por 4 no habré de revertirlo. Significa que Dios da oportunidades de arrepentirse. Se refiere a la venta de Yosef porque era un justo guiado por Dios. Y cuando dice por un par de zapatos es que lo vendieron por muy poco dinero para sacárselo de encima. Lo mismo hizo don Judas con el Señor, ¿no? Por 2 monedas lo vendió. Y por esto los mercaderes desconfiaron de los hermanos Yosef. ¿Qué pasa? Que lo entregan por tan poca plata. Y a veces lo que se paga por poca plata vale mucho más. 2:7. Porque no hará nada Adonai el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. A Yosef le reveló lo que iba a pasar. Así como dijo Dios a Abraham, no voy a ocultar a mi siervo lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan del pasaje? Génesis 18.
Rubén se acostó con la concubina de su padre. Codiciaban lo que Yosef tenía. No tiene escrúpulos en perjudicar a los débiles, porque Yosef era indefenso contra 11 hermanos. ¿Qué podía hacer este muchacho? Nada podía hacer. Querían quedar liberados de su hermano. Y de esa forma profanaron el nombre de Dios, porque atacaron a su hermano, también hijo de Dios como ellos. Y no pensaron el daño que le hacían a su padre. Violaron los principios de la Torá. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y venden por unas monedas a un hermano por celos, sin pensar el daño que le hacían a su padre, que amaba a este hijo. No pensaron en su padre, no pensaron en las consecuencias de lo que estaban haciendo. Pero como todas las cosas, Dios tiene un propósito. Así como el Señor tenía que ser entregado para ser liberados nosotros, así Yosef tenía que pasar esto. Y Dios usó a sus hermanos para esto. Para que el pueblo se engrandezca en Egipto y muestren lo que eran, porque vieron que Yosef era tocado por Dios, lo vio Faraón. Y gracias a esto, Yosef pudo cambiar y no se vengó de sus hermanos, sino que los amó y los bendijo. Y así se pudo formar el plan de Dios, concretar el pueblo elegido de Dios para llevar su palabra a toda la humanidad. Vamos al nuevo pacto. El libro de los Hechos. (6:15). Arresto, defensa y muerte de Esteban. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel en Esteban. Luego Faraón en Yosef vio que era un tocado de Dios. Acá Esteban vieron su rostro como el rostro de un ángel. 7:2. Esteban dijo: hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia, antes que viviera en Harán. Estamos hablando de Lej Lejá, la parashá Lej Lejá. Deja tu casa y tu parentela. Acá Esteban empieza a recordarles al pueblo hebreo que lo estaba juzgando, a Caifás y demás, la historia hebrea. Él les estaba enseñando en su defensa la historia hebrea. Desde Abraham, para mostrar cuán hebreo era, igual que ellos, o más que ellos, en realidad, porque él obedecía a su Dios y a su Señor y Salvador. Esteban expuso la relación entre Dios y el pueblo de Israel y mostró que este pueblo siempre desoyó a Dios y se rebeló e incluso rechazó al Mesías prometido. Mostró que adoraban a Dios antes que hubiera templo y que por el templo no era imprescindible para adorar a Dios, lo cual es cierto, porque Dios nunca mandó construir el templo de Jerusalén. Dios lo que ordenó construir fue el Mishkan, el tabernáculo de reunión en el desierto. El templo nunca lo ordenó construir, nunca dio las medidas, nada. De lo que dio las medidas es del Mishkan, el tabernáculo del desierto. Dios concedió el sueño de David en que se construya el templo en Salomón, pero nunca lo pidió ni nunca lo ordenó. En ese momento, para Caifás y demás, esto era blasfemia, decir que el templo no era tan importante. Porque es cierto, ¿Abraham habló con Dios en el templo? No, en el campo habló. No había templo.
Porque el templo es el centro de adoración de Dios. Pero ¿qué pasó? Adoraron más al templo que a Dios. En realidad lo de Esteban no era una defensa, sino una exposición de lo escrito en la Torá. No estaba defendiendo, estaba mostrando lo que decía la Torá, nada más. Y estaba mostrando lo alejados que estaban ellos de Dios en ese momento. Porque estaban alejados de Dios y de lo que decían creer, por lo menos este grupo, como Caifás, que estaba en negocios con Roma. 7:9. Los patriarcas, movidos por envidia, no son los patriarcas, son los padres de las tribus, no los patriarcas. Problemas de traducciones. Movidos por envidia vendieron a Yosef para Egipto, pero Dios estaba con él. (7:10) Y lo libró de todas sus tribulaciones a Yosef. Claro, pero solo a Yosef. A nosotros no, ¿no es cierto? No nos libra de tribulaciones a nosotros, parece ser. Porque siempre nos lamentamos de por qué nos pasan estas cosas y de qué por qué Dios nos abandona. Parece que a nosotros no nos libra de tribulaciones. Sin embargo, estamos acá adorándolo. ¿No es contradictorio? ¿Estamos adorando al que no nos libra de tribulaciones o al que sí nos libra? Porque si estamos adorando al que sí nos libra y creemos que nos libra, ¿por qué estamos en víctimas? ¿Y por qué tenemos miedos? ¿Y por qué no confiamos en Él y dejamos de tener miedos? ¿Por qué no nos aferramos a Él? Si nos aferramos a Él y estamos temerosos de lo que va a pasar mañana, es porque no confiamos en sus promesas. Si no confiamos en sus promesas, no creemos que nos va a librar de tribulación. ¿Y para qué lo adoramos acá entonces? Es como contradictorio. (7:10) estamos. Y lo libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Le dio gracia y sabiduría y lo libró de todas sus tribulaciones. El Señor no nos liberó de todas las tribulaciones, de todas las faltas cometidas y las cometidas y por cometer. Nos libró de todo. ¿Y por qué nos seguimos cargando cosas? No tiene razón de ser. Significa que estamos en un tiempo de tirar a la basura los miedos, las preocupaciones, porque eso viene del enemigo, para que no confiemos en Dios. Si tenemos miedos y preocupaciones, es porque no confiamos en la provisión de Dios, o a lo mejor no hacemos lo que tenemos que hacer de la forma que tenemos que hacerlo. Porque Dios dice que bendecirá el trabajo de nuestras manos. Adonai yevarech et avodat shel yadayim. Dios va a bendecir el trabajo de nuestras manos. Y que tenemos que hacer para que Él haga. Si no hace, hay varios motivos. O porque todavía no es el tiempo, o porque no estamos siguiendo nuestra parte. No estamos poniendo todo nuestro posible. Porque los imposibles sí los hace Él. A los que hacen sus posibles. A lo mejor tenemos que replantear si estamos haciendo bien las cosas. Son opciones. Hasta acá la reflexión de hoy. El que quiere seguir escuchando más o prefiere no escuchar decide si viene mañana o no. Que el Señor les bendiga.